Durante décadas España creyó conocer a Antonio Mairena. Creyó entender al maestro que defendía el cante jondo como si su vida dependiera de ello. Pero detrás del hombre coronado como referente absoluto del flamenco más puro, había una verdad mucho más compleja. Una verdad que generó admiración, pero también recelos, disputas silenciosas y acusaciones que circularon por los pasillos del arte andaluz. Todo empezó con una noche que aún divide a los flamencólogos. Una noche en la que una decisión polémica tomada por un jurado que lo elevó a la cima marcó para siempre su reputación. Muchos lo celebraron como triunfo merecido. Otros lo señalaron como el inicio de una guerra cultural silenciosa que lo acompañaría hasta sus últimos días. Era un debate que no se podía pronunciar en voz alta. Un debate que tocaba la esencia misma del flamenco y de la identidad andaluza. ¿Cómo un reconocimiento tan grande pudo convertirse en el centro de una tormenta que dañó su imagen para siempre? ¿Qué fuerzas operaban detrás de los elogios y de las críticas? ¿Y por qué un artista que vivía para proteger el pasado terminó rodeado por controversias que él mismo nunca quiso alimentar? Hoy conocerás la verdad completa. La verdad de un hombre que entregó su alma al flamenco. La verdad del artista que luchó contra el olvido cultural, que se enfrentó al juicio de los puristas y que cargó con un peso que pocos habrían soportado. Esta es la historia de cómo Antonio Mairena pasó de guardián del cante a protagonista involuntario de una de las batallas más intensas en la historia musical de España. Una batalla que transformó su legado para siempre. Antonio Cruz García nació en Mairena del Alcor, un pueblo sevillano donde el flamenco no era un espectáculo, sino una forma de respirar. En aquellas calles polvorientas marcadas por el sol seco de Andalucía y por la vida humilde de los jornaleros, el arte brotaba de lo cotidiano. Las voces antiguas que resonaban en patios y tabernas contaban penas que parecían heredarse de generación en generación. Era un entorno donde el cante no se aprendía, se absorbía desde la cuna. Su familia pertenecía a un mundo en el que el flamenco era más que música. Era refugio, memoria y una manera de resistir a las durezas de la vida. Los relatos que se contaban en su casa hablaban de cantaores que habían pasado por Mairena, dejando un eco que parecía quedarse atrapado entre las paredes. Antonio creció escuchando esas historias con devoción. Desde pequeño mostraba una sensibilidad que sorprendía a quienes lo rodeaban. Se quedaba quieto en silencio mientras los mayores cantaban, como si quisiera captar cada inflexión, cada quejío escondido en la voz de los hombres y mujeres del pueblo. La España en la que nació estaba marcada por tensiones sociales y por la pobreza rural. El flamenco era una expresión de esa realidad. Un lamento, una protesta disfrazada de arte. Mairena del Alcor, con su vida agrícola y su ritmo pausado, ofrecía un paisaje perfecto para que ese niño tímido y observador comenzara a construir su propio universo artístico. No había grandes escenarios ni maestros reconocidos. El aprendizaje era hecho de oído, de noches largas donde la voz se medía sin micrófonos ni artificios. Ese entorno moldeó la forma en que Antonio entendió el cante para siempre. Para él era sagrado. Durante su infancia un episodio marcaría su destino. Una tarde, mientras acompañaba a su familia en una visita a una casa vecina, escuchó a un cantaor veterano interpretar una seguirilla que parecía arrancada del alma. Aquel hombre cantaba con una profundidad que impresionó al pequeño Antonio. Su reacción fue tan intensa que el cantaor, sorprendido por la atención del niño, le dijo que tenía duende. Aquella frase simple y casual se convertiría en un impulso poderoso que lo acompañaría el resto de su vida. A medida que crecía la España rural, se endurecía aún más. La falta de oportunidades empujaba a muchos a emigrar o a buscar trabajos precarios. Para la familia de Antonio no era diferente. Vivían entre el esfuerzo diario y la esperanza de un futuro mejor. En esas circunstancias el flamenco comenzó a convertirse para él en una vía de escape espiritual. No soñaba con la fama ni con los escenarios. Soñaba con entender la esencia de aquellas voces antiguas que había escuchado desde niño.
Pronto comenzó a cantar en reuniones íntimas. Al principio con timidez, casi en susurros, tratando de imitar lo que tanto admiraba. Pero poco a poco, su voz empezó a mostrar una personalidad propia. Tenía una forma de abordar los cantes tradicionales que llamaba la atención. No buscaba adornos ni trucos fáciles. Buscaba profundidad. Aquello que él creía que era la raíz verdadera del arte. Su obsesión por preservar la pureza del cante hondo empezó mucho antes de que alguien conociera su nombre. El contexto histórico también jugó un papel importante. La posguerra española trajo censura, represión y una sociedad rígida. Pero en ese ambiente duro, el flamenco se mantuvo como una expresión cultural que conectaba a la gente con su identidad más profunda. Antonio entendió que en ese arte había una responsabilidad, que quien cantaba no solo interpretaba, también transmitía memoria. Esa idea se convirtió en un pilar de su filosofía personal. En su adolescencia, un segundo acontecimiento moldearía su destino artístico. Un familiar cercano lo llevó a una reunión de aficionados en Sevilla, donde actuaban cantaores de renombre. Allí escuchó estilos que nunca había oído en su pueblo. Aquella experiencia amplió su horizonte y lo convenció de que necesitaba aprender más. Sevilla se convirtió para él en una fuente de conocimiento y de inspiración. A partir de entonces, comenzó a viajar con más frecuencia para escuchar a maestros y absorber todo lo que pudiera. Esa búsqueda constante lo distanció de otros jóvenes de su edad. Mientras ellos soñaban con oficios o con salir adelante en trabajos cotidianos, Antonio se sumergía en un mundo de cantes, letras antiguas y debates sobre estilos. Era autodidacta. Su formación se construyó con viajes, conversaciones, noches en ventas y tabernas, donde los viejos cantaores compartían secretos que no se enseñaban en escuelas. Cada vivencia ampliaba su comprensión del mundo flamenco. A finales de su juventud, ya no era un simple aficionado. Muchos empezaban a reconocer en él una sensibilidad especial. Había perfeccionado un modo de interpretar que conectaba con lo más profundo del cante hondo. Su voz, aún en desarrollo, ya mostraba la solidez y la intención que lo caracterizarían más adelante. Lo que nació en un niño curioso de Mairena del Alcor se estaba convirtiendo en una vocación poderosa y definida. Ese origen humilde, marcado por la observación, la sensibilidad y la búsqueda incansable, explica la firmeza con la que Antonio Mairena defendería el flamenco tradicional en el futuro. Para él no era una elección estética, era su vida, era la memoria de su pueblo, era el eco de los cantaores que había escuchado en su infancia y que habían marcado su destino sin saberlo. Cuando Antonio Mairena comenzó a frecuentar Sevilla con más regularidad, su relación con el flamenco cambió para siempre. Lo que antes había sido una búsqueda íntima se transformó en un compromiso público. Empezó a actuar en reuniones más formales, rodeado de aficionados que sabían reconocer el valor de una voz con conocimiento profundo. Su manera de interpretar los cantes antiguos impresionaba por la intensidad y el respeto que transmitía. No buscaba imitar. Buscaba recrear el alma del flamenco tradicional en cada nota. La Sevilla de aquellos años era un punto de encuentro entre artistas jóvenes, en busca de oportunidades y maestros consagrados que defendían la tradición. En este entorno, la figura de Antonio comenzó a destacar. Los entendidos hablaban de un cantaor joven, que parecía haber nacido con el peso de la historia flamenca en la garganta. Su voz, llena de matices sobrios, tenía un metal que evocaba tiempos pasados. Ese sonido tan particular llamó la atención de quienes entendían que el flamenco estaba entrando en una época de cambios y necesitaba guardianes que mantuvieran vivas las raíces. El primer punto de inflexión llegó cuando fue invitado a cantar en una reunión privada donde se encontraban figuras influyentes del arte hondo. Antonio no tenía una fama consolidada. Solo llevaba consigo la convicción y el respeto por los estilos más antiguos. Aquella noche sin artificios y con una entrega absoluta, interpretó una soleá que dejó a todos en silencio.
no fue un silencio incómodo. Fue un silencio reverente. Los presentes sintieron que estaban escuchando algo que se estaba perdiendo. Algo que pocos podían rescatar con tanta autenticidad. Desde ese instante, su nombre comenzó a circular con fuerza entre los aficionados de Sevilla. A medida que su reputación crecía, también aumentaban las invitaciones para actuar en ventas tablaos y peñas flamencas. Cada actuación reforzaba la percepción de que Antonio no era un cantaor común. Su compromiso con la pureza del cante jondo lo diferenciaba de otros artistas que buscaban modernizar el flamenco para adaptarse a los nuevos gustos del público. Él no necesitaba concesiones. Su manera de cantar transmitía una verdad tan profunda que quien lo escuchaba sentía que estaba frente a un testimonio vivo de una época que ya no existía. Su crecimiento artístico coincidió con un momento en el que el flamenco empezaba a expandirse más allá de los círculos locales. La radio y los nuevos espectáculos ofrecían a los cantaores la oportunidad de llegar a audiencias más amplias. Aunque al principio Antonio dudó en participar en esos formatos, por miedo a sacrificar la autenticidad del cante, comprendió que necesitaba difundir su visión del flamenco para que no se perdiera. Esa apertura lo llevó a grabar sus primeros discos, que si bien no alcanzaron un éxito masivo inmediato, sí consolidaron su reputación entre los estudiosos del género. Un acontecimiento decisivo en su ascenso fue su participación en concursos y festivales que buscaban reconocer a los mejores intérpretes del flamenco tradicional. Allí, frente a jurados exigentes y públicos conocedores, Antonio demostró una solidez que sorprendió incluso a quienes ya lo admiraban. No era solo técnica, era una manera de interpretar que parecía conectada con una memoria que trascendía su propia vida. Cada cante que abordaba tenía el peso de una verdad interior. Esto le permitió comenzar a ganar reconocimientos importantes que elevaron su nombre a un nivel nacional. Con cada triunfo aumentaba la responsabilidad que sentía. Para él, cada premio no era una celebración, sino un recordatorio del compromiso que tenía con el flamenco. Su misión no era convertirse en estrella. Su misión era rescatar estilos olvidados, estudiar variaciones antiguas y asegurar que las generaciones futuras comprendieran el valor del cante jondo más puro. Esta actitud lo hizo ser respetado por muchos, aunque también generó tensiones con quienes veían el flamenco como un arte en renovación constante. Durante esta etapa de crecimiento, también consolidó relaciones con otros artistas y estudiosos que compartían su visión. Estos encuentros lo impulsaron a profundizar aún más en la investigación del flamenco. Pasaba horas escuchando grabaciones antiguas, conversando con cantaores mayores y analizando letras tradicionales para comprender su esencia. Ese trabajo minucioso lo llevó a convertirse no solo en intérprete, sino también en referencia intelectual del género. Su opinión pesaba porque estaba respaldada por conocimiento profundo y por una trayectoria construida desde la honestidad artística. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. Viajes a otras regiones de España y a países europeos ampliaron su prestigio. Su presencia en escenarios extranjeros despertaba curiosidad y admiración. Para quienes no estaban familiarizados con el flamenco, Antonio representaba la autenticidad absoluta. Para los que sí conocían el género, era un ejemplo de fidelidad a la tradición. En ambos casos, su figura crecía y su influencia se expandía. Pero con el ascenso también surgieron críticas. Algunos lo acusaban de ser demasiado rígido en su defensa del cante antiguo. Otros lo señalaban por rechazar las innovaciones que estaban transformando el flamenco en un arte más popular y accesible. Estas tensiones, que más adelante se convertirían en parte de una polémica mucho mayor, comenzaron a manifestarse de manera silenciosa durante esta época de éxito creciente. Aún así, Antonio continuó avanzando con paso firme. Sabía que todo artista que defiende una posición fuerte inevitablemente enfrenta oposición. Su objetivo no era agradar a todos. Su objetivo era proteger un legado que consideraba sagrado. Y en ese camino siguió escalando hasta llegar a un punto crucial de su carrera.
un punto que cambiaría para siempre su relación con el flamenco y que lo colocaría en el centro de una controversia histórica. Lo que parecía un ascenso imparable pronto revelaría una grieta profunda, una grieta que dividiría al mundo flamenco y que lo acompañaría durante toda su vida. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El punto de inflexión llegó en un momento que debía haber sido de celebración. Cuando Antonio Mairena fue reconocido con el prestigioso premio al cante jondo de Mairena del Alcor, muchos lo vieron como la coronación lógica de una trayectoria impecable. Sin embargo, lo que para él era un reconocimiento legítimo, se convirtió rápidamente en el epicentro de un debate que marcaría su vida para siempre. Aquel premio otorgado en un contexto donde los jurados estaban formados por figuras influyentes del flamenco, abrió una herida que todavía hoy divide a los estudiosos del género. Las críticas comenzaron de manera silenciosa. Algunos afirmaban que el reconocimiento estaba más impulsado por su relación con ciertos sectores del flamenco tradicional que por una competencia estrictamente igualitaria. Otros insinuaban que su defensa obstinada del cante más antiguo influía en la percepción del jurado. La polémica se extendió como una sombra sobre lo que debería haber sido una celebración. Antonio, que siempre se había movido desde la honestidad artística, vio cómo surgían comentarios que cuestionaban su integridad. Para él fue un golpe profundo. La controversia no se quedó solo en aquel premio. A partir de ese momento, comenzaron a surgir debates más amplios sobre su figura. Se le acusó de establecer una especie de canon dictatorial dentro del flamenco. Algunos cantaores y críticos decían que su visión rígida del arte dejaba fuera estilos modernos que también tenían valor. Empezaron a circular acusaciones de que se apropiaba del derecho de decidir qué era auténtico y qué no. Estas ideas se extendieron con fuerza, creando dos bandos: los que lo consideraban un guardián del flamenco puro y los que lo veían como una figura demasiado influyente dentro del género. La reacción pública amplificó el conflicto. En algunas peñas se discutía abiertamente si su elevación a la categoría de referente máximo era justa o si respondía a un sistema de poder instalado en ciertos círculos flamencos. Aparecieron artículos y debates donde se ponía en tela de juicio su papel como defensor de la tradición. Incluso surgieron voces que afirmaban que su interpretación de algunos estilos no era tan fiel a las fuentes originales como él mismo proclamaba. Cada crítica era como un golpe. No por el contenido, sino por la intención. Antonio nunca había buscado convertirse en juez del flamenco. Solo quería preservar lo que él consideraba que estaba desapareciendo. Esa oleada de cuestionamientos llegó en un momento en el que España vivía transformaciones sociales profundas. La cultura comenzaba a abrirse después de años de rigidez, y muchos artistas querían romper con las estructuras tradicionales. En ese clima, su figura parecía anclada en un pasado que algunos consideraban necesario dejar atrás. Lo que para él era un acto de protección, se interpretó como un intento de frenar la evolución del arte. Estas tensiones crearon un ambiente hostil que afectó su reputación de manera inesperada. En medio de estas críticas, un episodio agravó aún más la situación. Durante un ciclo de conferencias en el que se analizaban distintos estilos flamencos, sus palabras sobre la necesidad de rescatar los cantes antiguos fueron interpretadas como un ataque directo a los cantaores jóvenes que estaban introduciendo innovaciones. Sus declaraciones fueron sacadas de contexto y se difundieron como si pretendiera deslegitimar a toda una generación. Aquello alimentó un conflicto que no había buscado y que no sabía cómo manejar. La polarización alrededor de su figura creció hasta convertirlo en símbolo de una batalla cultural que lo superaba completamente. Para alguien que había dedicado su vida al flamenco, ver su nombre envuelto en polémicas de este calibre fue devastador. Antonio se describía a sí mismo como un servidor del arte. Nunca había pretendido erigirse en autoridad moral ni estética. Sin embargo, la sociedad lo colocó en ese lugar para bien y para mal. Las discusiones se volvieron cada vez más intensas. Algunos lo defendían con fervor, asegurando que sin su labor de recuperación, muchos cantes habrían desaparecido.
Otros insistían en que estaba imponiendo un modelo demasiado restrictivo. La división era evidente. Los efectos personales de esta situación fueron profundos. Comenzó a retirarse de algunos círculos, donde antes participaba con naturalidad. Se volvió más selectivo con sus apariciones públicas. Se refugió en su estudio y en sus investigaciones como forma de protegerse del ruido externo. Aunque mantenía la serenidad en sus declaraciones públicas, quienes lo conocían sabían que estaba sufriendo. Su identidad como artista se había construido sobre el respeto. Verla cuestionada de ese modo le provocaba una tristeza que no expresaba abiertamente. El conflicto alcanzó su punto más delicado cuando algunos críticos sugirieron que su influencia en instituciones flamencas era tan grande que podía modificar decisiones sobre concursos, festivales y publicaciones. Aunque estas acusaciones carecían de pruebas sólidas, contribuyeron a alimentar una atmósfera de sospecha permanente. En ciertos sectores comenzó a instalarse la idea de que Antonio Mairena representaba una especie de élite que controlaba el rumbo del flamenco, nada más lejos de su realidad personal. Su vida había sido siempre austera, dedicada a estudiar, cantar y preservar. En esta etapa su mayor dolor no provenía de las críticas explícitas, sino de la sensación de traición por parte de algunos colegas. Personas que habían compartido con él noches de cante y conversaciones profundas comenzaron a distanciarse. Otros, sin conocerlo realmente, repetían rumores que circulaban por peñas y tertulias. Para un hombre cuyo universo emocional estaba tan ligado al arte y a la comunidad flamenca, ese distanciamiento fue especialmente difícil de sobrellevar. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Después de toda una vida dedicada a servir al flamenco, ¿cómo enfrentar un momento en el que el propio mundo que había defendido se volvía contra él? La tormenta lo obligó a replantearse su lugar dentro del arte, no como cantaor, sino como figura pública. Aceptar que algunas batallas no podían ganarse con argumentos era una lección amarga. La crisis que vivió durante estos años no solo transformó su relación con el flamenco, también modificó la manera en que él mismo se veía. Comprendió que la historia no siempre es justa con quienes intentan preservar la tradición. Y aunque el conflicto dejó cicatrices profundas, también abrió una puerta a una etapa nueva en su vida. Una etapa marcada por la introspección y por la necesidad de reencontrarse con la esencia del arte que lo había acompañado desde la infancia. La crisis pública que rodeó a Antonio Mairena no desapareció de un día para otro. Las discusiones sobre su figura habían calado tan hondo que parecía imposible recuperar la calma. El artista que siempre había vivido con una entrega absoluta hacia el flamenco se encontró atrapado en una batalla que nunca había deseado librar. Durante años, su nombre estuvo asociado tanto al esplendor del cante jondo como a la polémica que lo perseguía. Esta dualidad generó un desgaste emocional que marcó profundamente su vida. El primer signo de la caída no se manifestó en los escenarios. Antonio siguió cantando con la misma entrega. Sin embargo, en su interior se había abierto una grieta. La sensación de ser injustamente cuestionado lo acompañaba a todas partes. Cada actuación, cada encuentro con aficionados, cada comentario que escuchaba o le llegaba a través de terceros, lo afectaba más de lo que él reconocía públicamente. Para un hombre cuya identidad estaba profundamente unida al respeto por el arte, vivir rodeado de sospechas resultaba doloroso. Algunos festivales comenzaron a verlo como una figura incómoda, no porque su calidad artística hubiese disminuido, sino porque la sombra de la controversia generaba tensiones entre organizadores aficionados y otros artistas. En lugar de recibir invitaciones abiertas, comenzó a notar prudencia. Esa prudencia era una forma de distancia. Y esa distancia, aunque a veces se disfrazaba de diplomacia, no dejaba de ser una señal de rechazo. Fue entonces cuando decidió alejarse voluntariamente de ciertos espacios. Prefería retirarse antes que convertirse en motivo de división para el flamenco. Durante este periodo crítico,
Antonio encontró refugio en la investigación. Se sumergió en la recopilación de cantes antiguos, en el análisis de estilos y en largas conversaciones con los pocos maestros veteranos que todavía conservaban secretos del flamenco primitivo. Pasaba horas revisando notas, grabaciones y letras tradicionales. Ese trabajo le devolvía una sensación de propósito. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, era una forma de reconectarse con la esencia que lo había impulsado desde niño. Esa esencia que ningún escándalo podía ensombrecer. La caída también tuvo un componente personal. La tristeza que arrastraba comenzó a reflejarse en su vida cotidiana. Quienes lo conocían sabían que la polémica lo había herido profundamente. La sensación de que algunos compañeros lo habían traicionado era un dolor que no lograba superar del todo. Aún así, nunca respondió con rencor. Sus palabras públicas siempre fueron prudentes. Sabía que cualquier declaración impulsiva sería utilizada para avivar el conflicto. Optó por el silencio reflexivo. Ese silencio, aunque a veces pesado, le permitió concentrar sus energías en lo que realmente importaba para él. En medio de esta etapa oscura, surgió una oportunidad inesperada para reinventarse. Algunos jóvenes aficionados que habían crecido escuchando sus grabaciones y estudiando sus conferencias comenzaron a acercarse a él en busca de orientación. Veían en Antonio no a una figura polémica, sino a un maestro imprescindible para comprender el flamenco más profundo. La llegada de estos jóvenes fue un bálsamo. Representaban una generación que no estaba implicada en las disputas pasadas y que podía valorar su trabajo sin prejuicios. A través de ellos, Antonio descubrió que su labor tenía un impacto más allá de las tensiones de su época. Con el paso del tiempo, su influencia comenzó a transformarse. Dejaron de verlo únicamente como el defensor rígido del cante antiguo. Empezaron a reconocerlo como un estudioso incansable, como un artista que había dedicado su vida a rescatar estilos que de otro modo habrían desaparecido. Su figura adquirió una profundidad nueva. Ya no era solo el cantaor laureado ni el personaje criticado. Era alguien que había sufrido para sostener una misión cultural que trascendía fronteras. Ese proceso de reinvención se consolidó cuando se dedicó por completo a la enseñanza y la escritura. Compartía sus conocimientos con detalle, explicando la estructura de los cantes, su origen histórico, y la importancia de mantener la autenticidad en un mundo donde las modas cambiaban con rapidez. Su voz, antes cuestionada en espacios públicos, se convirtió en un faro para quienes buscaban la esencia del flamenco. La serenidad con la que asumió este nuevo rol sorprendió incluso a sus críticos. Su capacidad de seguir adelante pese a todo lo que había vivido reveló una fortaleza interior que pocos habían imaginado. La reinvención también tuvo un matiz íntimo. Antonio encontró consuelo en la espiritualidad, no en la religión institucionalizada, sino en una conexión profunda con el significado emocional del flamenco. Para él, el cante no era entretenimiento, era un puente entre el pasado y el presente. En esa comprensión renovada, halló un sentido de paz que le permitió sanar las heridas que el escándalo había dejado en su vida. A medida que avanzaban los años, su legado artístico comenzó a imponerse sobre la controversia. La intensidad de las críticas se fue diluyendo y dando paso a una visión más equilibrada. Sus grabaciones se convirtieron en material de estudio. Sus conferencias en referencia obligada. La comunidad flamenca empezó a reconocer que más allá de los desacuerdos, su contribución al arte era incuestionable. Este reconocimiento no borró el dolor que había experimentado, pero sí le dio la certeza de que su misión no había sido en vano. En esta nueva etapa, Antonio ya no buscaba escenarios ni premios. Buscaba verdad. Buscaba profundidad. Buscaba proteger un arte que consideraba frágil. El escándalo, que en su momento había sido una tormenta devastadora, terminó impulsándolo hacia una fase más reflexiva y madura. Esa transición no eliminó el peso de lo vivido, pero le permitió transformar el sufrimiento en enseñanza. Su caída no lo destruyó, lo redefinió. Y su reinvención no fue una estrategia de supervivencia.
Fue un acto de amor hacia el flamenco. Al final comprendió que el arte no se mide por los aplausos ni por los reconocimientos públicos. Se mide por la huella emocional que deja y por la capacidad de inspirar a quienes vienen después. Antonio Mairena. Tras años de lucha, encontró en esa comprensión la serenidad que tanto había buscado. Su vida marcada por la gloria y la crisis había entrado en una etapa donde la autenticidad y la sabiduría ocupaban el centro. Con el paso del tiempo, la figura de Antonio Mairena comenzó a ocupar un lugar distinto en la memoria colectiva del flamenco. Las polémicas que habían marcado una etapa de su vida perdieron intensidad y fueron desplazadas por una evaluación más profunda y justa de su contribución. Lo que emergió de ese proceso fue la imagen de un artista que había dedicado su existencia a preservar un patrimonio cultural que fácilmente podría haberse desvanecido. Su nombre se convirtió en referencia obligada para quienes querían comprender la esencia del cante jondo. El legado de Antonio no se limitó a sus grabaciones, aunque muchas de ellas son consideradas hoy documentos imprescindibles. Lo más importante que dejó fue una forma de entender el flamenco. Su insistencia en estudiar los orígenes, en conocer las genealogías de los estilos y en resaltar la importancia de los cantes antiguos, creó una base sólida sobre la que generaciones posteriores han edificado su conocimiento. En una época donde el flamenco empezaba a abrirse a nuevas influencias, él recordó a todos que sin raíces profundas, el árbol del arte podía perder su identidad. Esa visión trascendió su tiempo. Muchos de los jóvenes que se acercaron a él en los años difíciles se convirtieron en artistas y estudiosos influyentes. Todos ellos reconocieron la huella que Antonio dejó en su formación. Lo veían como un maestro que enseñaba sin imposición, que transmitía desde la pasión y que utilizaba la palabra para abrir caminos de comprensión. Su capacidad para explicar el sentido emocional del cante jondo inspiró un estilo nuevo de análisis que hoy forma parte esencial de los estudios flamencos. La influencia de Antonio también se manifestó en instituciones y festivales que comenzaron a valorar de manera más rigurosa la autenticidad de los intérpretes. Su labor investigadora sentó las bases para catalogar y describir estilos que, de no haber sido por su dedicación, quizá se habrían perdido. Cada conferencia que impartió, cada conversación que mantuvo con aficionados, cada texto que escribió, contribuyó a construir un discurso sólido capaz de sostener la memoria del flamenco tradicional en medio de un contexto de modernización acelerada. Su figura también transformó la percepción del flamenco fuera de España. Para muchos extranjeros que se acercaban al arte desde la curiosidad, Antonio representaba la profundidad espiritual del cante jondo. Sus actuaciones en otros países ofrecieron una visión distinta del flamenco. No lo presentaban como un espectáculo vistoso, sino como una expresión cultural cargada de historia. A través de él, descubrieron un arte que hablaba de duelos antiguos, de luchas interiores y de la capacidad humana de convertir el sufrimiento en belleza. Esa experiencia dejó una marca en audiencias que décadas después todavía lo recuerdan con admiración. En las peñas flamencas, su nombre sigue siendo sinónimo de respeto, no solo por su trayectoria, sino por la forma en que defendió el arte. Muchos aficionados consideran que su aporte no consistió en imponer una visión única, sino en recordarles a todos la importancia de escuchar el pasado. Cada vez que un cantaor joven aborda una seguirilla con profundidad o interpreta una soleá desde la sobriedad y la verdad emocional, hay algo de Antonio en ese gesto. Su influencia se siente en los detalles, en la manera de respirar, en la forma de sostener una queja, en la decisión de no adornar cuando el cante pide sinceridad. Su legado también incluye la valentía de haber enfrentado críticas sin renunciar a sus principios. Para muchos, esa firmeza se ha convertido en ejemplo de integridad artística. Les enseñó que el arte no siempre avanza en línea recta y que proteger la tradición no es un acto de resistencia al progreso, sino una manera de asegurar que lo nuevo no borre lo esencial. Su vida demuestra que el compromiso con un ideal puede tener un coste, pero también puede dejar una huella perdurable. En la memoria popular,
Antonio es recordado como un hombre serio, reflexivo y profundamente conectado con las raíces de su tierra. Quienes lo conocieron destacan su humanidad, su generosidad y su capacidad para escuchar. Aunque su trayectoria estuvo marcada por tensiones, su carácter siempre estuvo guiado por la honestidad. Esa cualidad le permitió atravesar momentos difíciles sin perder la coherencia. Y esa coherencia es hoy una parte importante de su legado. Su presencia sigue viva en los festivales que celebran el flamenco tradicional, en las peñas donde se estudian sus grabaciones, en los libros que analizan su obra, en las voces de quienes continúan defendiendo el cante jondo como una expresión fundamental de la identidad andaluza. Su memoria no se ha desvanecido con el paso de los años. Al contrario, ha crecido y se ha consolidado a medida que nuevas generaciones descubren la profundidad de su trabajo. Antonio Mairena no fue simplemente un cantaor destacado. Fue un custodio de la memoria flamenca. Un hombre que entendió que el arte es un puente entre el pasado y el presente. Un artista que, a pesar de las críticas y las crisis, mantuvo viva la esencia de un género que ha marcado la historia cultural de España. Su legado se sostiene en la verdad, en la pasión y en la dedicación absoluta. Y esa herencia continúa inspirando a quienes buscan en el flamenco algo más que música. Buscan alma. La historia de Antonio Mairena no puede entenderse solo como la vida de un artista. Es la travesía de un hombre que convirtió su existencia en una lucha por preservar un legado que consideraba sagrado. Atravesó la gloria y también la incertidumbre. Afrontó críticas que habrían quebrado a muchos y soportó silencios que dolían más que las palabras. Sin embargo, nunca renunció a su misión. Entendió que el flamenco no era un privilegio individual, sino una herencia colectiva que debía protegerse con respeto y con verdad. El tiempo terminó colocando cada pieza en su lugar. Las voces que lo cuestionaron se disiparon, y lo que quedó fue la huella profunda de un artista que vivió con una honestidad feroz. Antonio no buscó aplausos fáciles ni caminos cómodos. Eligió lo difícil. Eligió custodiar la raíz en un mundo que tendía a olvidar. Ese acto de fidelidad lo convirtió en algo más que un cantaor. Lo transformó en un símbolo, en una brújula ética para quienes creen que el arte debe sostener la memoria de un pueblo. Hoy, cuando su nombre resuena en peñas, estudios y festivales, su presencia sigue guiando a quienes buscan comprender el alma del flamenco. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo video que te dejo en el primer comentario fijado. Allí continúa este viaje por las voces que marcaron para siempre la cultura española.